este caso tenemos el enorme honor de contar con nosotros con un gran amigo del alma, el doctor Suheyl Umar, que es considerado como un hombre de carácter moral intachable, erudito, un grandísimo erudito y gestor del más alto nivel, que habla con fluidez el inglés, el urdu, el persa, el árabe, con conocimientos académicos tanto de filosofía occidental como de pensamiento islámico tradicional y de otras tradiciones del mundo. Me consta porque los dos formamos parte del Elijah Board of Religious Leaders y del Consejo Mundial Interreligioso, y su compañía y su acompañamiento en todo el proceso de creación de puentes entre diferentes racionalidades y tradiciones religiosas ha sido una referencia para todos los que formamos parte de él. Por lo tanto, obviamente es una persona muy reconocida internacionalmente en diálogo interconfesional e interreligioso por su labor a lo largo de más de 4 décadas en este sentido. Actualmente es catedrático de la Universidad de Punjab Central en Lahore, Pakistán, en la Facultad de Tecnología de la Información en Ciencias Sociales y director también del Centro de Lengua Inglesa. Sus últimos 30 años ha sido director de la Academia Iqbal de Pakistán, el centro de excelencia del gobierno pakistaní, en estudios del poeta y sabio Iqbal. También ha trabajado como director académico del Instituto de Cultura Islámica, como redactor jefe de Al-Maktarif y como profesor visitante en el Instituto Internacional de Pensamiento y Civilización Islámicos de Kuala Lumpur, en Malasia. Adicionalmente, es profesor asociado de otras universidades de Lahore, la Universidad Nacional de Informática y Ciencias Emergentes y de la de Ciencias Empresariales. El profesor Umar está especializado en filosofía, lengua y literatura, inglés, urdu, árabe y persa, como he dicho, religiones comparadas, espiritualidad islámica, diálogo interreligioso, interfaz entre religión y ciencia, y estudios sobre Iqbal e historia intelectual islámica. Ha contribuido con un altísimo número de artículos y otras publicaciones en estos campos y participado en un gran número de proyectos de investigación y conferencias con numerosas organizaciones nacionales e internacionales. Es un consumado traductor en los idiomas citados. Actualmente está haciendo una traducción del Tao Te Ching a lengua urdu y está a punto de acabarlo. Tiene el 80% del trabajo hecho, con lo que eso supone traducir directamente del chino. Y además es un experto informático que ha producido programas informáticos, uno de los cuales sigue siendo el único programa multilingüe para bibliotecas del mundo. Además de haber realizado la traducción al urdu, imaginaros, del Microsoft Office y del Microsoft Windows al completo, entre otras muchísimas cosas que ha realizado. Por lo tanto, ya no es tanto que me siento honrado de estar en su presencia como amigo y alumno y íntimo colaborador a nivel internacional, sino que contar con él estos días entre nosotros significa pues, algo extraordinario que espero que por lo menos un cierto grupo de personas hoy, mañana y pasado puedan disfrutar. Mañana y pasado él mismo, de forma absolutamente altruista y voluntaria, ha querido ofrecer 2 conferencias sobre 2 temáticas en el marco de la Escuela de la Consciencia, y por lo tanto, tanto mañana por la tarde como pasado mañana por la tarde habrá 2 programas también en los que él va a hablar ya de diferentes temáticas concretas, ¿sí? Entonces, darle la muy bienvenida. Most welcome, my dear Professor Suheyl Umar. And I was explaining a little bit in what consists this program, and of course telling them to make them know a little bit about your person and your activity during the period of the last 40 years. So we are more than happy to be here with you. You cannot imagine how this community loves you before you came already. And for us, it's like a big present
to have your presence between us today. So thank you very much to accept our humble invitation, and we are glad to have you between us today. Thank you very much. Salam, shalom, salam to all of you. Bismillahirrahmanirrahim. Commence in the name of Allah, the transcendent, the infinite, the absolute, the ever mercifully radiating, and the all-merciful radiating. It is indeed a great privilege and honor to be here with you on invitation of Swamiji. And the loving care which has been shown to me right from the time of the arrival of the invitation up till now, and the affectionate care which I've been given here is really an asset for me, and I am humbled, greatly humbled by this bestowing your hospitality, your love, and your reception to me. Bueno, el profesor está dando las gracias por estar aquí, da una calurosa bienvenida a todos y muestra todo su agradecimiento. Dice que para él es un grandísimo honor estar aquí y que desde el mismo momento en el que recibió la invitación hace ya tiempo para estar aquí, pues se ha sentido muy acogido, muy bien tratado, lleno de felicidad, con lo que él ha calificado como un loving care, con un cariño realmente amoroso. And it is not a mere coincidence that the moment I embarked on my journey, it was really an extraordinary thing that I have spent at least 4 decades traveling and participating in academic, interfaith, scientific, all sorts of initiatives and platforms and institutions. Y no es una coincidencia que desde el momento en que me embarqué en esta trayectoria hace ya más de 4 décadas, pues he participado en muchísimos encuentros de carácter interreligioso. But it rarely happened that the moment I embarked on my journey, I had that strong feeling of as if I am under the wings of a caring host already. The first leg of the journey, the second leg of the journey, and the state of mind which I carried throughout the journey presaged, it prefigured what you had radiated for me before my arrival. Y desde que me embarqué en este viaje,
tengo que decir que es como si ya hubiera estado predeterminado toda ese halo radiante que recibí desde el principio de esta invitación. Having said that, Habiendo dicho esto, the request or the order which I have been given by Swamiji, it looks quite easy at the face of it. Talk about your personal experience. y realmente pues es algo muy sencillo. Estoy también un poco quizás sorprendido porque lo que me pidió Swamiji fue simplemente habla sobre tu experiencia. But in reality, this is perhaps one of the most difficult things to do. Pero en realidad quizá esta sea una de las cosas más difíciles de hacer. It is like writing a recommendation letter or a profile or a self-description yourself. Es como escribirte una carta de recomendación o un perfil, pero sobre ti mismo. Una carta de recomendación a ti mismo. And secondly, which doubles my difficulty, is that my life is not full of something, that kind of things which are normally associated with spiritual experience, spiritual path, spiritual life, and special, something very special, an event or an occurrence or a meeting which had brought your turning point or you embarked on your spiritual path. Y quizá lo que hace doblemente difícil esta tarea para mí es que mi vida pues no es que haya estado precisamente marcada por encuentros con personas santas o experiencias reveladoras. No es el caso. And it is also empty of that kind of quote-unquote experiences which Ouspensky used to call in search of the miraculous, or Gurdjieff would call it meeting with remarkable men. Sí, no, la verdad es que tengo que decir que mi vida está vacía de eso que algunos autores han denominado en busca de la experiencia de Dios o en el encuentro con Dios. Something of that sort did occur later on down the road. Aunque tengo que decir que algo de esto sí que ocurrió con el tiempo a lo largo de mi camino. But my journey was mainly academic, cerebral, intellectual. Pero mi camino fue principalmente académico, intelectual, cerebral. And it took the path of drawing certain conclusions from my religious consciousness. En realidad se trató de derivar ciertas conclusiones a partir de mis conceptos religiosos. And then taking these conclusions to their logical end. And this is a step, at least ordinarily, which is not undertaken by majority of the followers of religion. Y luego pues consistió en llevar esas conclusiones hasta un punto y esto no se puede decir que sea el camino más común para la mayoría de los seguidores religiosos. I was born and raised in a family which was permeated by traditional Islamic values. Nací y me crié en una familia que estaba totalmente imbuida de los tradicionales conceptos islámicos, valores islámicos. But at the same time, there was a very strong influence of modernity.
pero a la vez había una fuerte influencia de la modernidad, both in the conceptual, intellectual level and in the lifestyle in many respects. Tanto en las cuestiones intelectuales, conceptuales, como en muchos aspectos de la vida cotidiana. And that was a very common phenomena in a family living in the 1950s in our area, that is the Indian subcontinent. En realidad esto era como bastante común para una familia viviendo en mi área del subcontinente asiático en los años 50 del siglo pasado. Despite that, one thing was very clear for me from the outset of my conscious life, that Y a pesar de todo, algo estaba muy claro en mí desde el principio de mi vida, digamos, consciente. and it was the awareness that religion is something which is like religio, that which binds you again, which binds the human to the divine again. Y esto era la consciencia, el tener claro que la religión era pues esto, el religare, el volverte a unir a lo divino, el volverte a relacionar con lo divino. And if religion is religio, binding again of the earthly existence to the heaven, and more importantly, it is a dimension. You do that first. If religion is a way of rebinding you, religio, earth, the heaven, human to the divine. Sí, la religión, toda la religión es eso, volver a religarte, a relacionarte la tierra con el cielo, lo humano con lo divino. Then there is an important point here, Aquí ahora hay un importante punto, that the way this religio takes place y es has several aspects. como esta acción de reconectarte tiene lugar y tiene varios aspectos. That is the way a human person relates to the infinite, beyond the ordinary and in a particular special dimension of height or depth. Y es como una persona se relaciona con lo eterno en los aspectos de profundidad y también de altura. Es la dimensión más profunda. And this elevated or more profound dimension of this religio was of immense importance for me, Para mí an era innate thing for me. Para mí era una cosa extremadamente importante, una cosa innata en mí, alcanzar lo más alto en este proceso de la reconexión, del religare. Because I was vaguely aware of the fact that it contained incalculable potentialities for the development of the human person, its relationship with the divine, and it was somehow more fulfilling and more meritorious than an ordinary relation with God, a superficial relation with God. Yo era consciente de la importancia incalculable que tenía esta dimensión de reconectar con lo divino, más allá de la conexión superficial que a veces se establece de relacionarse con Dios. Para mí, yo comprendía que eso tenía una alta potencialidad, que era realmente satisfactorio y muy meritorio.
And this initially vague awareness entered my consciousness by the fact of observing the fact that in every generation of Muslims there had been persons who had been head and shoulders above the average level of Muslim piety or relationship with God or religious practice. Y yo era consciente de algunos hechos. Yo me fijaba que en cada generación de musulmanes había habido personas que destacaban, que claramente sobresalían sobre los demás en el sentido de la piedad. And this awareness was coupled with another awareness which was rooted in the Islamic history of Islam, and generally speaking history of every religion, that sanctity, this special dimension, this special connection with the divine is most common in the early generations. Y a lo anterior se vino a añadir el comprender que el aspecto de la santidad era como más relevante o más punzante en las primeras generaciones de musulmanes, las primeras generaciones del Islam. Hence, the role models, the ideal person in my frame of consciousness was the kind of a perfect human being which is visualized by Islam, was found in the sanctified humans, the saints, and these special people of Islamic spirituality. And this was a general idea in the Islamic, my environment, my consciousness and my historical awareness, that this special connection, this special kind of people, there is another type of humans which do not engage with the divine in just an ordinary way. Así que yo llegué a la convicción de que había, digamos, otro tipo de humanos, los santos, y para mí se convirtieron en los modelos de referencia, esa persona ideal, ese tipo de persona, de ser humano perfecto que se describe en el Islam. Yo lo asimilé a los santos. Then there were other influences which strengthened this awareness and this the beginning of this quest for that special type. Y además hubo otras influencias que reforzaron esta búsqueda por esta búsqueda especial, digamos. And because I had seen my maternal grandfather and my father and my uncle to have entered the spiritual path at a certain stage of their life. Yo había visto como mi abuelo y mi padre y mi tío habían entrado en el ámbito espiritual en un cierto momento de sus vidas. In those days I didn't know of this for the description of the stages of your age in the Hindu tradition, the age of learning and then which ended in sannyasi. Y en aquel entonces yo no conocía, no sabía de que este proceso ya había sido descrito en la tradición hinduista con respecto a las 4 fases de la vida de las personas. Empezar como aprendizaje, pues luego marido, para ir a acabar a ser un sannyasi. But without the detailed information about these things, these personal examples had left a great impact on me, that this kind of endeavor is a commendable thing. Y realmente esto me causó mucho impacto, el hecho de que yo llegué a la convicción de que este tipo de embarcarse en esta búsqueda pues es algo muy encomiable, muy admirable.
So that was the personal background and the conceptual or intellectual perspective. My life continued in the early years of my youth. Así que este fue, digamos, el marco conceptual en el que yo pues crecí. And I was studying, reading deeply in Western science and philosophy and gathering all the philosophic and conceptual problems that these modern disciplines of knowledge bring with them. Así que me empleé en estudiar la ciencia occidental y la filosofía también, y en reunir todos estos problemas conceptuales de la filosofía. And a point needs to be remembered here that in the Indian context, when you talk about science or talk about philosophy, it was all British empiricism. Aquí hay que hacer un paréntesis para explicar que en aquel momento, cuando se hablaba en el ámbito hindú también de filosofía o de ciencia, era todo recibido de los ingleses, Yeah. del empirismo inglés. Or you can say it's empiricism and its intellectual, intellectual postulates. Sí, todos estos postulados intelectuales pues venían, digamos, de los ingleses. It was around that time when I was in the grips of Western post-enlightenment paradigm and the influence of scientism, not science but scientism, which pervaded all the educational system of the Indian subcontinent. Entonces, en esos momentos yo estaba totalmente atrapado en las garras del sistema de educación que entonces se implantaba en todo el subcontinente indio. At that time, an incident took place that changed many things and sent me seeking a spiritual path. Y en ese momento algo pasó que realmente fue para mí un giro decisivo en mi vida y que me llevó a tomar el camino espiritual. A senior friend in my college asked me to use my library card for an old Lahore library to borrow a book. Y se trató de lo siguiente: un amigo mío me incitó a usar mi viejo pase de biblioteca, de una biblioteca que había en Lahore, y me dijo que tomara prestado cierto libro. And the name of the book was The Crisis of the Modern World by the French metaphysician René Guénon. He was as known by the name of Sheikh Abdul Wahid Yahya in our circles in Pakistan. Y el nombre del libro era La crisis del mundo moderno, escrito por el metafísico francés René Guénon, conocido por su nombre árabe, y que luego descubrí. I gave him the book, he read the book, and when he returned the book to me, he recommended that I should also read the book. Perdón, antes no lo entendí bien. El libro lo quería para el amigo. No, el amigo lo había reclamado y entonces lo leyó, y cuando se lo devolvió le dijo: antes de devolverlo, léetelo tú también. Eso. And he also recommended that I should read another work by the same author, René Guénon, Introduction to the Study of Hindu Doctrines. Y también me recomendó otro libro escrito por el mismo autor, que se titula Introducción al estudio de las doctrinas hindúes. And when I started searching for a copy of the book, I could not find the work in any of the libraries of Lahore except one, which was run by Christian missionaries in the college, Forman Christian College. Cuando empecé a buscar el libro no lo pude encontrar en ninguna biblioteca de Lahore, más que en una que estaba gerenciada
por unos cristianos. It was translated from the French in 1925, and the same year it had arrived in the college library, and it was sitting on the rack since 1925. Nobody had issued it. And in 1978, My God. it was Suheyl Umar who first borrowed the book from that library. La cuestión es que este libro había sido traducido del francés en el 1925 y había llegado a la biblioteca, pero nadie nunca jamás lo había reclamado hasta que yo en el 78 lo saqué en préstamo. These two books, coupled with other works of René Guénon, and through René Guénon, my introduction to the other traditional authors like Kumara Swami Yes. and Fridtjof Schuon, took place. Y estos dos libros, sumado a otros libros escritos por René Guénon y algunos otros autores, pues fueron pues, un punto decisivo, un punto de inflexión en mi vida. And the study of these works not only cleared the cobwebs of Western philosophy, El estudio de estos autores no solo puso luz en esa telaraña, en esas telarañas de la filosofía occidental, and not only the problems of Western philosophy, but that which was personally most significant for me was that these works helped me to rediscover my own tradition. lo que en realidad fue importante, no solo poner claridad en estas oscuridades o telarañas conceptuales, sino que me ayudaron a redescubrir mi propia tradición. And at the same time introducing me to the universalist perspective on the question of religion. Y de esta manera pues me introdujeron en una perspectiva universalista de la religión. Now, going back to my early awareness of spiritual life, the most important thing that took place in the wake of all these intellectual discoveries and readings was that it rekindled that fire, that aspiration to enter a spiritual life. Entonces, en medio de todos estos libros y estas investigaciones intelectuales, lo que pasó es que se reavivó el fuego de mi inquietud espiritual. And as I earlier said, that the aspiration for moving towards higher aspects of religion. Como he dicho antes, se reavivó esa aspiración a ir en pos de los aspectos más elevados de la religión. By relating to the infinite that is in a way which is beyond the ordinary. Es decir, la manera de relacionarse con lo infinito, que de alguna manera está más allá de lo ordinario, de lo común. Because readings in René Guénon brought me back to those elements of my consciousness that had become marginalized. Así que leyendo a Guénon, sus escritos me llevaron a esos aspectos de mi mente que habían quedado marginados. Because it reminded me of a very important need. Puesto que me recordó la necesidad de me recordó algo muy importante y muy necesario, which is often neglected in the modern world. y esta necesidad a menudo es dejada de lado en el mundo moderno.
where there are a large number of people, intelligent people, who are mentally very agile but spiritually naive. Y es que en nuestro mundo hay mucha gente que es mentalmente muy potente, pero espiritualmente un poco naif. And this principle was very simple at the face of it. Y el principio era muy sencillo. That if one has got the doctrine, Y es que si uno tiene la doctrina, that is doctrines and understanding of metaphysical ideas, si uno tiene la doctrina y el entendimiento de las ideas metafísicas, one should now take the next step towards its realization. uno tiene que dar el siguiente paso hacia la realización de ellas. And the realization would come through a spiritual method. Y la realización vendrá a través de un método espiritual. Because according to those lights, knowledge only saves us on condition that it engages all that we are. Porque el conocimiento solo nos salvará a condición de que te comprometas por completo. Only when it constitutes a way which works and transforms. Esto te salva cuando constituye una manera que una manera que trabaja y te transforma. That works and transforms, and which wounds our nature as the plow wounds the soil. Y que de alguna manera hiere o surca nuestra naturaleza como el arado surca la tierra. So, my quest for a spiritual master and embarking on the spiritual path started. Y así fue como empezó mi búsqueda de un maestro espiritual y cómo me embarqué en el camino en la espiritualidad. And if you allow me to rephrase it in a very simple way used by Dr. Professor Houston Smith. Y si me permitís parafrasear esto en una manera muy sencilla usada por el profesor Houston Smith, who used to say that once you have got the message, put down the telephone. Y la frase es la siguiente: una vez que te han dado el mensaje, cuelga el teléfono. Do something, surely night is coming. Y date prisa en hacer algo porque la noche se echa encima. Yes. So, to give a perspective to it, I would like to remind you of Carl Gustav Jung. Y para poner esto en perspectiva, me gustaría recordaros a Carl Gustav Jung, who had once said in his lectures, quote, the telling question of a person's life is whether or not he or she is related to the infinite. Jung decía, la cuestión clave acerca de la vida de una persona es si esta persona está o no está relacionada con el infinito, si se relaciona o no con lo infinito. And with this we come back to the earlier point that there are, however, different ways and more importantly degrees in which the human person relates to the infinite. Y con esto volvemos al punto mencionado anteriormente de que hay distintas etapas y distintos grados en esta relación con lo infinito. And
according to the Islamic worldview, which is informed by its basic texts, según la cosmovisión islámica, que está pues basada en sus textos, this distinction between the ways of engaging or relating with the infinite in terms of the aspiration is described in two different types. Sí, la forma en la que las personas se relacionan con lo infinito se describe de dos maneras diferentes. There are people in a religious community whose aspiration just stop short at the level, at the stage of just doing the legal minimum requirement. Hay algunas personas cuya aspiración acaba pronto, no va muy allá, se paran en hacer, en cubrir el expediente, hacer lo mínimo posible para cubrir el expediente. And as a reward, they expect that they will be sold, that they will be saved. Y ellos, estas personas, esperan como recompensa que serán salvadas. That is their perception or their aspiration stops short at just the question of salvation. Así que toda la preocupación de estas personas, la aspiración, gira en torno a la cuestión de salvarse, de la salvación. And the other type is who aspire after sanctification. Y el otro tipo son aquellas personas que aspiran a la santificación, a la santidad. Or if you use the old Latin expression, deification. O usando una antigua expresión latina, which in the Islamic terminology is called qurb, that is proximity, nearness to the divine. In this world. En expresión islámica sería algo como acercarse, aproximarse a lo divino en este mundo. Deificarse. And in the next posthumous final state of the human subject, to be in the presence of the infinite. Y llegar a la presencia de lo infinito en las etapas póstumas últimas de la vida humana. The same point could be made in a less faith-specific language. Este mismo punto se podría describir con un lenguaje no específicamente de la fe. Religiously, people tend to fall into two categories. En el aspecto religioso, la gente suele encajar en dos categorías. Some find the meaning they seek in religious forms, that is commandments, observances, and text straightforwardly, largely literally interpreted. Algunos encuentran el significado que buscan en formas religiosas como mandamientos, observar ciertas normas, en textos que han sido ampliamente traducidos o interpretados. While the other type, without bypassing or abandoning these basic observances, Mientras que hay la otra categoría, y son las personas que, sin pasar de estos mandamientos o observar las normas, sin desdeñarla, without abandoning it, they still sense that these have a provisional character. These are like supports which you use for a higher end. Sí, estas personas, aunque siguen estas normas, sienten que son instrumentos en los que apoyarse para ir más arriba,
para aspirar a un objetivo más elevado. And they reach out for meaning that these forms contain, but which cannot be equated with these forms, neither exhausted by these forms. Y entonces buscan un significado, el significado que estas formas y que estos procederes tienen, yendo más allá de ellos. So if we call the first type of person exoteric, así que si llamamos al primer tipo de personas esotéricas, the second type, because he or she concerns, they concern themselves for meanings that are attached to these outward forms, could be called esoteric. así que si a los primeros los llamamos exotéricos, al segundo tipo, a las personas que intentan buscar el significado más allá de estas formas, les podemos llamar esotéricos. And both of these types turn up in all historical religions. Y estos dos tipos de personas siempre aparecen en todas las tradiciones, en todas las religiones. And in the case of Islam, this distinction was very clearly demarcated. En el caso del Islam, esta distinción fue siempre muy claramente marcada o puesta en evidencia. And the Quranic text and the sayings of the Prophet of Islam constantly gave us reminders and pointers and veiled references to this profound metaphysical truth and this special dimension. Y en el Corán y en los textos de los profetas hay muy a menudo específica referencia a esta dimensión metafísica. So, when I look in hindsight on myself with all this background that I've just briefly described for you, así que si miro hacia adentro, hacia mí mismo, a la luz de esta trayectoria, de este background que os he descrito, without any sense of superiority, sin ningún sentido de superioridad, I could see that I was, by temperament, I was made that way, that I was falling in the second category. pues entonces diría que yo ya venía con ello, que por mi temperamento, por mi carácter, yo encajaría en la segunda categoría. And secondly, my intellectual bent of mind also need its fulfillment. Sorry, I was distracted. Would you mind repeating? My intellectual bent of mind, that is my Your tendency, your yes, also required fulfillment. Y también tengo que decir que mis tendencias intelectuales, mis tendencias de mi mente necesitaban ser satisfechas. And this need was, to a large extent, was satisfied by my trajectory of reading an introduction to these metaphysical expositions which I just described. Sí, y esta inquietud que yo tenía, esta necesidad de encontrar algún tipo de satisfacción, pues fue colmada a través de todas estas lecturas de textos metafísicos que hice. So then it was clear for me that spirituality or a spiritual life
across all religions is based on two very basic cardinal principles. Y me quedó muy claro que la espiritualidad en cualquiera de las tradiciones religiosas se basa en dos principios básicos. First is the discernment between the real and the illusory, or real or the less real, you can say. El primer concepto es el discernimiento entre lo real y lo ilusorio. And as you are well aware of, the discernment between Atma and Maya. En vuestros términos, como estáis muy familiarizados, el discernimiento entre Atman y Maya. And secondly, concentration on the real. Y el segundo principio es la concentración en lo real. And the matter comes to the same point, that how to relate, to engage with the infinite. Y volvemos al punto anteriormente mencionado, cómo relacionarnos, religarnos con lo infinito. And concentrating on the real after making the discernment between the real and the illusory is not an easy thing. Y concentrarse en lo real, una vez hecha la discriminación entre lo real y lo irreal, no es nada fácil. And this concentration on the real requires a method. Esta concentración en lo real requiere de un método. And obviously, as in other religious traditions, Islamic tradition also offered several possibilities of adopting a method, a path in various Sufi orders, in monastic disciplines, and ways of and spiritual paths. Y naturalmente el Islam, como las otras tradiciones religiosas, ofrece métodos a través de órdenes monásticas, etcétera, caminos espirituales. But the 20th century has brought for Islam, as for other traditions, a degeneration and a decadence. Pero hay que decir que el siglo XX trajo tanto para el Islam como para otras tradiciones una degeneración, una decadencia. And the decadence had affected the different spiritual paths represented by different Sufi orders and monastic orders in Islam, as in other traditions. Y al igual que en otras tradiciones, esa decadencia también afectó a las líneas sufíes y a las líneas monásticas del Islam. To the extent that even those of the Sufi orders who were throughout their history intellectual had been fallen a prey to sentimentalism. Y esta decadencia llegó al punto de que los intelectuales dentro del sufismo viraron un poco a tendencias sentimentalistas. And what they offered to a seeker like me, who is of a Jananic bent, not a Bhaktic type. Así que lo que ofrecían en ese momento a un buscador como yo, con tendencias llana, más que de bhakta, más que a la devoción, más que de tendencia devocional, al conocimiento. tendencia al conocimiento más que a la devoción, not only sentimentalism, but the method which they offered was
though it was named in the name of Sufism, that is esotericism, but in practice it was just a multiplication of pious acts. Aunque en teoría lo que ofrecían era un camino sufí, esotérico, en la realidad lo que consistía en una serie de actos, vayas, que estaban desviados, un poco tendenciosos. So I was with different orders. Así que estuve con diferentes órdenes. Without having found something which both satisfied in terms of what we had just said, the doctrine and the method. Either doctrine was lacking or the method was not appropriately adequate to the doctrine. Así que estuve con distintas órdenes, pero no encontraba plena satisfacción, no encontraba algo que realmente conjugara bien la doctrina y el método. A veces había doctrina, pero el método no era el adecuado. So finally, history repeated itself in the sense that when Fridtjof Schuon was looking for a path, René Guénon had told him that you would not find your fulfillment in Christian mysticism because it's very hard to find if there are pockets where it still survives. Así que la historia se repitió y como dijo René Guénon a alguien que no he entendido quién era, quizá algún discípulo, dijo: no encontrarás lo que buscas en el misticismo católico. And he, no encontrarás, salvo en determinados lugares muy específicos, pero tienes que ir a buscarlo y no es fácil de encontrar. Entonces te sentirás muy, muy decepcionado en esa búsqueda si lo buscas a primera línea, ¿no? And instead he advised him to go to Morocco, to Sheikh Ahmad al-Alawi, one of the great Sufi masters of those days. Y entonces René Guénon le aconsejó a esta persona que fuera a Marruecos en busca de uno de los más prominentes maestros sufíes del momento. So I also looked for any representative of the same lineage coming down from Sheikh Ahmad al-Alawi. Así que yo también quise buscar los herederos de este linaje del que había leído. Then it came to my notice that Sheikh al-Alawi, by the end of his life, had established a western branch of his order. Y entonces llegó a mi conocimiento que este grandísimo santo, antes de dejar el cuerpo, había establecido una rama de su linaje en Occidente. In Paris, inicialmente en París, and it was represented by Sheikh Isa Nuruddin Fridtjof Schuon. Y en París inicialmente fue representado por este otro santo que acaba de mencionar. And they had their centers in England, Switzerland, Germany, and other places. Y tenían centros en Inglaterra, en Germany, Switzerland, Alemania, Suiza England. e Inglaterra. And finally, I came in contact with Dr. Martin Links.
Así que finalmente entré en contacto con el doctor Martin Links. And after a period of correspondence, and as I was being examined, I was finally accepted in the order. Así que tras un periodo de correspondencia en el cual yo pues, fui de alguna manera examinado, finalmente fui aceptado en la orden. And there I found that these two essential principles worked harmoniously, that is, the discernment between the real and the illusory, and concentration of authentic, efficacious, and result-producing method of concentration on the real. Y allí descubrí que sí que había una manera de conjugar las dos cosas, el discernimiento entre lo real y la capacidad de concentración en lo real. And also that these people, once they established the Sufi order in the West, y también vi que estas personas, una vez que habían establecido esta orden sufí en Occidente, since they themselves came from the modern world, the post-enlightenment paradigm, dado que ellos procedían del mundo occidental, del paradigma de la post-ilustración, they were very aware of the dangers of modernity, how it had affected the religious and spiritual domains of the East, and how to navigate in the modern world for a spiritual life. So, estas personas, habiendo crecido en Occidente, eran muy conscientes de los peligros que acechaban, pero eran capaces de sortearlos y navegar a través de estos peligros que lleva consigo la modernidad. And there I found this extraordinary synthesis of doctrine and method. And the method was very carefully adopted to and adapted to the modern person, a modern person living in these times. Y allí vi cómo el método había sido muy cuidadoso y sensiblemente adaptado y adoptado a las personas en este contexto occidental. Since it focused on the essential and left all the peripheral elements which conventionally in an Islamic society and in other religious traditions as well, they in a sense accrue over the time. Y el método se centraba en lo esencial, dejando un poco al margen todo lo que era periférico, no solo en el Islam, sino en otras tradiciones religiosas. And they focus on the universal principle of all spirituality, that name is the named. El foco se ponía en el principio espiritual universal de, no sé si lo he entendido bien, el nombre es el nombre. Es lo nombrado. El nombre es lo nombrado. The name is the named. Name is the name, yes. And even in 2 generations ago, Sheikh Al-Alawi was in his region was
called by the name, by the title, the bestower of name, Wahibul Ism, the person, the Shaykh, who was capable of giving you the name and attaching you to the named. Y 2 generaciones atrás, este santo que han mencionado, este santo sufí, era llamado el que es capaz de otorgar el nombre, es decir, aquel que tiene la capacidad de darte el nombre, de religarte al nombre. Since man is a thinking being, we are thinking beings, we cannot reach God without thinking. So the second aspect of the method, that is the meditation, the name was the instrument, the name was the vehicle for engaging yourself with the divine. Dado que las personas somos seres pensantes, no podemos estar sin pensar. Entonces el método era el nombre, me he perdido un poco. So that was, la meditación era el instrumento. so that part of the invocation of the method was invocation, which we call zikr, Y esta parte del remembrance método, of God. esta parte del método era la invocación, que es decir, el recuerdo de Dios. Sí, que no podía darse un contexto de meditación a secas, sino que el verbo, o sea, el nombre transmitido por un linaje de maestros realizados que enlazan con ese gran maestro de origen, permitía a través de la repetición del nombre de Dios religarse y utilizar el nombre como vehículo interno para llegar al estado de meditación auténtico. Which went hand in hand with this other aspect of the method, which is meditation, which is called zikr and fikr. Y esto iba de la mano, la repetición del nombre de Dios iba de la mano con otro aspecto del método que era la meditación. Which was based on meditation on the divine names, which are so many paths going towards the one single entity, which is represented by different names. So meditation on the divine attributes and invocation of the divine name. Así que era la meditación en los atributos divinos y la meditación y la invocación de los nombres de Dios. Era de alguna manera repetir los distintos nombres, los distintos caminos que llevan a una misma entidad divina. This is how I found my repose, and rest was the effort which one can put in, and this is a journey which always continues. Y así es como yo pues me embarqué en este viaje eterno que siempre continúa. And another thing which is very characteristic of this path which I was following is its universality, intellectuality and universality. Otra característica fundamental de este camino que yo sigo es la universalidad, lo intelectual y lo universal. Which gives you the openness. Esto te da la apertura Of seeing the other perspectives who are also on the same quest.
te da la apertura de ver las otras perspectivas de las otras personas que están en la misma búsqueda. And in the words of Sri Ramakrishna, the paths leading to the same summit. Y en palabras de Sri Ramakrishna, los distintos caminos conduciendo a la misma cima. I think beyond that is the rest of the story is a story of my failures. Y más allá de esto, el resto de la historia es la historia de mis fracasos. But I'm extremely grateful to my Creator. Estoy extremadamente agradecido a mi Creador, that though I have been a very lazy person, puesto que aunque he sido una persona muy perezosa, first of all, I was given something which was made for me. And secondly, despite all my lackadaisicalness, all my shortcomings, if you have a modicum of sincerity, of real quest, in the Islamic terminology, it is described in this manner. The bounties keep showering on you. In the Islamic terminology, God says that if you proceed towards me one step, I would come towards you 10 steps. If you come to me walking, I'll come to you running. Y bueno, resumiendo mucho, viene a decir que si la búsqueda es sincera, la frase conocida que Dios dice: si tú das un paso hacia mí, yo daré 10 hacia ti, y si vienes hacia mí andando, yo correré hacia ti. And my servant does not stop coming nearer to me, to my proximity, until I become the hand which moves him, the feet that he walks with, and the tongue he speaks with. Y con el tiempo no dejes de dirigirte hacia mí hasta que yo sea la mano que te mueve, los pies con los que andas. Me he perdido un poco. La voz con la que... La lengua con la que hablas, gracias. And beyond that, I think we are already on the border of the unfathomable. On the border of? The unfathomable, which cannot be described. Y más allá de todo esto, estamos en límite de lo que no puede ser descrito, de lo innombrable, inefable. Thank you very much.